Muy buenas tardes. Hoy 25 de febrero del 2021 nuevamente les damos la más cordial bienvenida al curso práctico de Derecho Penal, Civil, Constitucional y de Familia, primer curso universitario dirigido a estudiantes a nivel nacional, estudiantes de pregrado. El día de hoy nos encontramos en la ejecución de nuestra sesión número 19 en la Semana de Derecho de Familia. Ya nuestra última semana, ya habiendo culminado la Semana de Derecho Penal, Civil, Constitucional, y esta semana lo estamos dedicando a la Semana de Derecho de Familia, para lo cual tenemos la grata visita de la doctora Barenka Patricia Correa Pérez, quien es abogada y cuenta con una maestría en Derecho Penal, Procesal Penal, especializada en Ciencias Políticas. Igualmente es abogada litigante asociada en el Estudio Jurídico Agora y catedrática de la Escuela Técnica de Policías de la ciudad de Tarapoto. Se desempeña como conferencista a nivel nacional e internacional. El día de hoy la doctora Barenka Correa nos va a acompañar analizando dos temas tan importantes como es el tema alimentario y la omisión. Doctora, primeramente quisiera agradecerle por haber aceptado esta cordial invitación, por siempre apostar en capacitar a los estudiantes universitarios, toda vez que también sabemos de sus cualidades académicas y profesionales. Estamos seguros que el día de hoy muchos de nosotros vamos a ir con una sazón de querer aprender más un poco del derecho de familia. Agradecerle y nuevamente, doctora, cederle la palabra para que pueda iniciar su conferencia en el tiempo que usted crea conveniente. Tenemos clases aproximadamente hasta las 7 y si gusta acompañarnos más, será gustosamente, pero 7:10 deberíamos ya estar terminando la sesión. Doctor, a mí me da miedo esa 1 hora nomás, porque la vez pasada hemos pasado 3 horas. Pero encantada, feliz, feliz. No hay problema. Empezamos entonces, ¿no? Adelante, doctora. Gracias. ¿Qué tal, chicos? Un gusto de verdad conocerlos. De repente hay alguien de mi región por acá, no sé. Todavía, o todos son de más por allá. Pero hay de Iquitos, doctora. Hay compañeros de Iquitos. Ah, ok, de Iquitos, perfecto. Pero no hay nadie de la región San Martín, ¿verdad? Trata de reconocer algunas caritas, pero no. Pero mucho gusto, muchachos, de verdad, feliz y gustosa. La dinámica en la que yo me traslado al momento de iniciar las clases es la siguiente. No me gustan que las preguntas sean todas al final. Si alguien tiene una duda inmediatamente en el momento de la exposición, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, me dice, levantan la manito o por el chat, voy a decir, doctora, una consulta, no hay inconvenientes. Por lo menos así hemos trabajado didácticamente para así no olvidarnos de la pregunta y seguir la relación del tema. ¿Está bien? Sí, doctor, dígame. Doctora, si no preguntan, usted tiene la atribución de poder preguntarlos. Bien, Ahí tiene bastante personas. perfecto, perfecto. Excelente. Peter Gabriel Inga Inuma. Me llama la atención. ¿Usted en qué universidad trabaja? Estudia. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, doctora, en Loreto. Alto Amazonas. No, Loreto. Loreto, ok. ¿Cuántos años tienes, Peter? Yo tengo 30 años, doctora. Qué gusto verte, ver personas que quieran seguir estudiando la carrera de Derecho en cualquier etapa de sus vidas. De verdad, soy feliz. Cualquier consulta, acá estamos. Mi segunda carrera, doctora. Excelente, con mucho gusto. Vamos para adelante. ¿Para qué línea? Disculpe. ¿Para qué línea? ¿Para qué línea te especializas más? En lo civil. ¿Cuál es tu primera carrera? Bueno, mi primera carrera, soy ingeniero químico. Ah, ok. Excelente, muy bien. Un gusto conocerlos a todos, de verdad. Por ahí veo que están comiendo rico, pero vamos empezando. Empezamos por el tema de derecho a alimentos y omisión a la asistencia familiar. El derecho alimentario, desde la perspectiva para mí, es muy amplia, ¿no? Vamos a tocar en ese caso por el tema de la familia. No vamos a hablar por el tema de
derecho de alimentos del otro lado, que es el tema de derecho sanitario, el derecho agroindustrial, alimenticio, todo. Es un tema, como le digo, abarca. Todos piensan que cuando tocan el tema de derecho alimentario, tocan solamente ese alimento y lo que continúa después, ¿no? Omisión a la asistencia familiar y entre otros. Vamos empezando con este tema, el tema de familia. Vamos introduciendo un poco el tema de la familia y cómo es que se ha ido evolucionando a través de estos últimos años, que lógicamente tanto los medios de comunicación, la prensa, la televisión, etcétera, han hecho innumerables manifestaciones a favor de la familia. Se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Que dentro de ello nacen absolutamente todas las identificaciones interpersonales que puedan tener desde el momento que nosotros nacemos en esta vida, o por lo menos abrimos la luz al momento de nacer. Tanto la iglesia como los partidos políticos se han mostrado totalmente descontentos con los cambios que ha tenido la evolución de la familia, ¿no? Hemos visto, supongo, creo yo que me entenderán cuando digo que han habido disconformidades con respecto a la evolución de la familia. Lógicamente van a afectar negativamente a una evolución de la familia o también positivamente. Vamos a ver esos tipos de enfoques para empezar el tema del derecho de los alimentos. Afirman lógicamente muchos autores que la familia se encuentra al borde de la desaparición, que el futuro de la misma está acabado. Pero ¿realmente esto es cierto? ¿O cómo lo podríamos decir? ¿O qué se entiende por familia? Según Claudio Levi-Strauss, la familia encuentra su origen en el matrimonio. Así está formado por el esposo, la esposa y la reproducción de los mismos, ¿no? ¿Para qué? Para que esas se puedan insertar en una sociedad. Esto va a ser la incorporación de nuevos miembros en el tejido de las relaciones sociales, ya que esta incorporación no se realiza únicamente por los medios biológicos. También ahí podemos ver el tema de la adopción. El concepto de la familia debe reproducirse, si bien es cierto, biológicamente. Esta conceptualización no solamente serviría para calificar como familias a aquellos grupos donde ego o su consorte, que es en los ambos de familia, están incapacidades de reproducirse biológicamente. Cuando eso sucede, acude a un proceso social o de reclutamiento denominado la adopción. Eso es lo que nos indica el profesional Claudio Levi-Strauss, que lógicamente compartimos la mayoría de las personas y los abogados y futuros abogados, ¿no? En sociedades primitivas, retrocediendo un poco, la familia era una unidad económica formada a veces por 2 o por 3 núcleos de familias unidos por relaciones de parentesco. Se desplazaban juntos a diversos espacios comunes para poder desarrollar ciertas actividades, como sería en ese tiempo la caza y el cultivo. En estos contextos familiares, los roles de género estaban muy marcados. Por ejemplo, la familia patriarcal. ¿Quiénes de ustedes han escuchado el tema del patriarcado? Si alguien, por favor, me puede dar una pequeña opinión del concepto de patriarcado. A ver, de repente alguien por ahí. Nadie, a ver, vamos llamando. Como tengo la potestad. A ver, señorita María. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Me escucha por ahí? Señorita María. Sí, doctora. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Me podrías
De repente tendrás una pequeña definición de la palabra patriarcado o la familia patriarcal. Entiendo que es cuando la persona del sexo masculino, o sea, el padre, el varón, es el que asume, ¿no?, la conducción de la familia. ¿Ya? De repente alguien más tiene otro tipo de concepto de el patriarcado. Bueno, vamos dejándolo por mientras ahí. Pero en la sociedad primitiva sí, se aproxima más o menos el concepto que hace la señorita María. Por ejemplo, en la familia patriarcal, en las sociedades primitivas, el hombre se dedicaba a la casa, mientras que las mujeres se mantenían en el ámbito local cuidando a los progenitores, en este caso a su papás o a los hijos. En esas sociedades, las uniones iban marcadas por los ritos de transición, que a través de las cuales se pasaba de un estado a otro como joven, adulto, niño, adolescente, pues la unión filial entre esos individuos del grupo o distintos grupos hacía que marquen la diferencia para que puedan hacer una familia, ¿no? Si no es hasta el siglo XVI aproximadamente, es cuando se aprobó una reforma protestante en todos los lados, donde no había otra forma, otro modo de poder formar una familia que no fuera a través de la actuación de la religión. ¿Qué nos dicen acá? Como siempre, la religión siendo un poco parte del derecho, ¿no? El carácter religioso de los lazos familiares marcaban la unión entre un hombre y una mujer a través de una ritual de transición en el matrimonio, que decían que uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica era el matrimonio. Situación que se ha ido respetando durante varios años y se decían que era así. A raíz de eso, pues nace muchas veces el tema de la lucha de los LGTBIQ y muchas cosas más que no voy a tocar ese tema porque también es muy amplio ahí, ¿no? Sin embargo, a raíz de, en este siglo, el matrimonio forma una institución social en la que se integra la unión de un hombre y una mujer, creando su vínculo conyugal, ¿verdad? Entre ellos, pues lógicamente el encargado de crear este vínculo ha sido siempre, y hasta nuestros días en las diferentes instituciones religiosas, el hombre y la mujer. Lógicamente, con el paso de los tiempos han ido cambiando esas situaciones. Ahí es donde hablamos el derecho de la evolución de la familia, ¿no? Luego, si no me equivoco, también viene la revolución industrial. Hasta en ese tema, la familia evoluciona. ¿Por qué? Porque con la incorporación de las nuevas tecnologías y con posterior incorporación de la mujer al mundo laboral, es cuando comienza a producirse el cambio en la familia. Pues lógicamente con la revolución industrial, como a todos nos han enseñado en los colegios, se producen pues desplazamientos a lugares desarrollados industrialmente, por lo que se originan movimientos de despoblación y sobrepoblación, ¿no? Cambian las formas de organizaciones laborales, provocando incluso la inclusión de la mujer en estos tipos de ámbitos. Ya no hablamos, o sea, de que exactamente ya era el tema del patriarcado, o el tema del machismo en ese caso, que el patriarcado, que viene de la palabra padre, era el núcleo de la familia y se tenía que hacer todo lo que decía el padre y él era el que traía absolutamente todo de la casa y la mujer en la casa con sus hijos, ¿no? Y ahí va desapareciendo toda esa situación, o sea, evolucionando, ¿no? Lógicamente, a raíz de esto, los roles conyugales iban cambiando. Antes de la era industrial, la responsabilidad económica del hogar estaba sobre el varón. Después, a raíz de esa evolución industrial, era compartida por ambos, por varón y por la mujer. Los hijos pasan a ser cuidados por otras personas que pueden ser del contexto social formado por la familia o también siendo los que consideran como familia extensa, que en este caso serían los abuelos, los primos, por ahí un familiar cercano, ¿no? O por cuidadores que los que no hay ninguna afiliación. Ahí es donde aparecen las niñeras, las que les cuidan, en las guarderías, etc.
Otro favor de cambio evolutivo que se realizó en el tema del derecho de la familia fue el divorcio, ¿no? Entonces, yo no sé si por acá hay casados todavía, de repente ya estamos en esa parte de la transición, llegando a tocar ese tema por acá de la evolución de la familia, ¿no? El divorcio, que lógicamente que es una institución muy antigua como la del matrimonio, no era admitida por muchas culturas por cuestiones supuestamente religiosas, ¿no? Sociales, económicas, se veían desde muchos puntos distintos. La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio nunca lo han considerado que el matrimonio se puede volver indisoluble. Y su ruptura generalmente era solicitada por los hombres, los que informaban, o por lo menos cómo empezaba la evolución del derecho de la familia. En muchas sociedades antiguas también era el motivo la muerte. ¿Cómo? Hablamos ya, si retrocedemos un poco con el tema de la Biblia, como en el antiguo Babilonia, ¿no? Donde el divorcio podría ser pedido por cualquiera de los cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. No sé si ustedes se acordarán en historias de la Biblia, donde a las mujeres que supuestamente que eran infieles a sus maridos, los mataban a piedradas, les lanzaban y hasta que se muera. Historias que sí se encuentran en la Biblia. Qué situación que con el tiempo han ido cambiando. Lógicamente, entonces, gracias a una lucha social y permanente que hacen, pues, ¿no? Que el tema de la evolución de la familia. ¿Alguien de repente quería conversar algo? Ya. Hacen que el derecho de la evolución de la familia, pues lógicamente, arraiga grandes pasos como es en la actualidad. A raíz de esa introducción del derecho de familia, empiezan los problemas, ¿no? Entonces, ok, como ya hemos tocado el tema del divorcio, viene a raíz el derecho de los alimentos. Como ustedes sabrán, en nuestro Código de Niños y Adolescentes, dentro de la legislatura peruana, nuestra jurisdicción peruana, nos indica que todos los niños tienen derecho a un buen cuidado, a una educación, a un nombres en la misma Constitución, los alimentos, y que estos, lógicamente, no pueden ser mayores de edad o hasta los 18 años, a excepción de la emancipación. Entonces, empezamos y nos introducimos ahora a los alimentos. ¿Cómo es que se incluye el tema del derecho de alimentos y cómo es que el paso del tiempo ha ido también evolucionando el tema del derecho de los alimentos? ¿Alguien hasta ahí tiene alguna consultita? De repente. Ya, bueno, como todavía no empieza lo más fuerte, no voy a consultar todavía. Entonces, empezamos. El derecho de los alimentos. Se separan una pareja, ya sean convivientes, ya sean casados. Y eso tienen sus hijos, ya pueden ser 1, 2, 3. Empecemos por las personas que trabajan para el Estado. Se separan o simplemente se desentienden totalmente del tema de un menor. Primer caso, empezamos, digamos, dos parejas jóvenes deciden tener una relación en la cual fruto de su relación tienen los hijos. Sin embargo, la otra persona se desentiende. ¿Qué es lo que correspondería hacer cuando nace el niño? ¿Qué ustedes como futuros abogados, qué le aconsejarían a la mujer para que él pueda tener derecho a los alimentos? A ver, ¿alguien por ahí me puede responder? Doctora, una pensión de alimentos, o sea, una demanda de pensión de alimentos, pero de manera adelantada, ¿no? Yo te consulto cuando ya ha nacido el niño. En el caso de lo que me dice el joven Wilmar Jean Palacios, pensión adelantada de alimentos antes que nazca el niño. Ese es otro tema. Ahorita vamos por ahí. Pero yo comienzo con el tema de que ya nace el niño y la otra persona no le quiere reconocer ni quiere pasar alimentos. ¿Qué correspondería en ese momento? Solicitar una afiliación o reconocimiento de paternidad, doctora. Excelente. La afiliación extramatrimonial
como accesorio el tema de pensión de alimentos, ¿no? Muchos tuviéramos que ver el tipo de jurisdicción en la que estamos para poder realizar ese tema de filiación extramatrimonial y la pensión de alimentos. La filiación extramatrimonial ejecutiva, ¿no? Pum, ingresas tu demanda inmediatamente. Si no responde, automáticamente el juez sentencia, listo, tú eres el padre. Pum, la pensión de alimentos, vas a pasar aproximadamente 600 soles mensuales para tu menor hijo. Excelente. Pum, firma y listo. Automáticamente mandan en el Poder Judicial el oficio a la RENIEC informando que sí o sí tienen que poner el apellido del señor, indicando los datos, pum, y listo. Ya está afiliado como el padre, que él es el padre y que el niño que ha nacido es su menor hijo, ¿verdad? Pero en el caso de del embarazo, que aún el niño no nace y la otra persona no se quiere ser responsable, pero no niega que realmente él es el padre del hijo, ¿qué es lo que correspondería? La pensión adelantada de alimentos, ¿no? Inmediatamente, juez, ¿sabes qué? Señor juez, por favor, necesito que esta persona me convida de los alimentos y todos los gastos que se van a generar hasta el día que mi niño nazca y nazca vivo, para poder efectuar después el tema de la filiación extramatrimonial y el tema de los alimentos. Hay que tener mucho cuidado también cuando se realiza este tema de demandas, ¿no? Porque muchas veces el niño nace muerto, entonces el proceso, si bien es cierto, se cierra, ¿verdad? Pero si el niño nace vivo, inmediatamente, pum, la filiación extramatrimonial y pum, la demanda de los alimentos. Hasta ahí vamos bien. Como le decía, en algunas jurisdicciones te permiten de frente hacer la demanda de alimentos, pero en otras no. Me ha tocado la oportunidad de llevar casos de alimentos en Yurimaguas, en Alto Amazonas, que está de acá de Tarapoto a 2 horas. Y normalmente, como yo hacía las demandas en las zonas que me tocaba hacer las demandas de alimentos, nunca he llevado a una conciliación de alimentos, a excepción que los padres querían, ahí sí se los llevan, ¿no? Para poder recién efectuar una demanda. Para mí, independientemente, eso no es requisito para poder efectuar tu demanda, ¿no? Si tú quieres primero llevar a una conciliación extrajudicial, un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, lo puedes hacer, pero que no debería de ser un requisito, a excepción de que en el juzgado o en la jurisdicción donde se encuentra, lógicamente pues no hay conciliadoras extrajudiciales ni notarías por cosas del estilo. Y me sucedió, ¿no? Que sabes qué, pum, demanda a la primera, improcedente. ¿Pero por qué? Y me decía el juez en su resolución que yo debía haberme ido primero a una conciliadora extrajudicial para conciliar el tema de los alimentos, y una vez que se haya conciliado o no se haya conciliado y que se haya levantado el acta de la no conciliación, inmediatamente con ese acta tú puedes ingresar al tema de alimentos. Uy, mi pataleta de ese rato, metiendo absolutamente todas las normas, los códigos, ¡pum! Apelación, e inmediatamente me revocaron y listo. Continuaba la demanda de alimentos. Situación que no debería de ser así, porque imagínense cuánto tiempo tiene que pasar todo eso para que recién un menor pueda acceder al tema de los alimentos, ¿no? Nos vamos de ese contexto. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No, perfecto. Voy a pensar que me están entendiendo muy bien. Nos vamos ahí. ¿Listo? Cuando ustedes tengan sus clientes, o por lo menos de los que se van a dedicar a litigar, ¿qué es lo primero, pues, no, que se les sugiere al demandado? En este caso, si tú eres abogado del parte del demandado, nunca te confíes de darle la pensión de alimentos
fuera de la cuenta del Banco de la Nación que el juez te ha indicado que esa cuenta tú tienes que pasar. Han sucedido casos, jóvenes, que la mujer por cólera, por despecho, le hacía la demanda de alimentos. Sin embargo, a los 6 meses se reconciliaban de nuevo, ¿no? Y venía y vivía. Y el hombre pensaba que por vivir de nuevo en la casa y porque su familia había vuelto a ser la familia de antes, inmediatamente no iba a pasar la pensión a ninguna cuenta y todo lo daba ahí en la mano y listo. Al cabo de los 2 años, digamos, se separan nuevamente. Y pum, la mujer cuca dice, pero él nunca me ha depositado en mi cuenta, él me ha dado en mi mano y él no tiene cómo probarlo. ¡Pum! La liquidación de los devengados, ¿verdad? ¿Qué es lo que debió haber hecho el padre en este caso? Le han interpuesto su demanda de alimentos. Sin embargo, se va a vivir de nuevo y no pasa los alimentos a través de la cuenta del Banco de la Nación. ¿Qué es lo que debió haber hecho él para que después no salga perjudicado? A ver, por ahí, a ver. Julio Poma, de Tacna. ¿Qué tal? Mucho gusto. A ver, de repente, ¿qué crees que se debió haber realizado para que él no salga perjudicado al momento que haya ido a vivir en su casa nuevamente, pero tenía una sentencia de alimentos encima? Bueno, supongo yo que juntar medios probatorios, ¿no? Lo más evidente posible. ¿Cómo no te escuché, perdón? Disculpa, es que tengo el audio un poco mal. Me refería a que el hombre, en este caso el señor, podría juntar pruebas, o sea, las más evidentes, que por lo menos den la contraria, ¿no? Ya, no tiene pruebas. Vamos al caso más extremo. No tiene pruebas, no tiene nada. Todo el dinero se lo ha dado a la mano y no tiene cómo probar. No le va a decir, oye, ¿sabes qué? Dame una boletita por la plata que te he entregado, ¿no? Pero él ya tenía una sentencia de alimentos. ¿Qué debió haber hecho él? Vamos viendo otra pregunta. A ver, por acá. Sí, Carolina de Rocío, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, doctora. En este caso, podría presentar un escrito diciendo de que se le ha pagado o que bien realizado. Ya, vamos, ya. Tú eres la abogada del imputado, ¿ya? Tú eres el abogado. Tú le presentas ante el juez. Yo soy la jueza. Inmediatamente tú me dices que sí le has pagado. Pero yo de cómo te voy a creer eso. Inmediatamente, yo como jueza, mando un oficio al Banco de la Nación para que me informen, hagan el levantamiento secreto bancario y me digan si han depositado a la cuenta de pensión de alimentos de tal fecha a tal fecha. De los 2 años que el señor ha estado viviendo ahí y que no ha depositado. Lógicamente, el Banco de la Nación me va a informar con un reporte de alimentos, me dice, no, ¿sabes qué? No han depositado nada. Y ¡pum! Ellos hacen por el Internet, que es el sistema judicial, para hacer la suma de los devengados. Acá tengo un ejemplo de Internet. A ver, un ratito, permítame, por favor. Les voy a hacer ver cómo es el reporte del Banco de la Nación cuando solicitan que se hagan los devengados, o la mujer en este caso, el estado de cuentas de ahorros de moneda nacional, ¿no? ¿Logran ver ustedes ahí? ¿Cómo es que el banco te remite la fecha a nombre de tal persona? Cuando tú haces la demanda de alimentos, el juez manda a aperturar una cuenta a tu nombre en el Banco de la Nación
para que nos informe que lógicamente, muchas gracias doctor, para que nos informen definitivamente que, permíteme un ratito, para que nos informen definitivamente que esa persona sí ha depositado o no ha depositado. ¿Qué es lo que hago yo cuando sé que la otra persona no ha depositado en la cuenta del Banco de la Nación de la persona? Señora, por favor, mande sacar su estado de cuenta de ahorros del Banco de la Nación de tal fecha a tal fecha del tiempo que no ha pasado. El banco automáticamente me va a responder cuánto ha sido su saldo inicial, cuánto es el abono de intereses y el saldo final. Al final, al costado del estado de cuenta, siempre hay un más y un menos, ¿verdad? ¿Logran verlo? Cuando es un más aparece dentro del mes, es porque ha ingresado dinero. Y cuando es un menos, es porque ha retirado la persona. Eso es lo que normalmente se hace en los procesos de alimento. Rebobinemos nuevamente. Rebobinemos. No paga esta persona. Sin embargo, la señora dice a Cuca, esta persona me ha dado la mano, nunca ha hecho el depósito al Banco de la Nación que el juez le ha indicado que debe depositarme ahí. Entonces, yo viva, mujer astuta, voy donde un abogado. Ok, señora, vamos haciendo la liquidación de devengados. De tal fecha, 2 años, 600, ¡pum! Sale más de 5,000 soles aproximadamente. Entonces, le mando y le digo, señora, usted va a ir al banco, me va a sacar su reporte de ahorros del Banco de la Nación, de la cuenta que le ha dado el juez, que le ha informado que esa va a ser su cuenta, y nos ponemos a sumar en cuánto sí ha depositado y cuánto no ha depositado, con el más y el menos que les acabo de enseñar, ¿verdad? Listo. ¡Pum! Y le ingreso al juzgado. Perfecto, digo yo, listo, no me ha pagado durante todo ese tiempo. Y le llega la notificación a la otra persona y tú dices, ¿qué? ¿En qué momento? Pero si yo vivía con ella, yo le daba el dinero. Pero tú, ¿cómo vas a demostrar que realmente ha sido, que le has entregado el dinero? Uno, si tú conversas con la otra persona y le dices, ¿sabes qué? Tú sabes, tú eres consciente que tú y yo hemos vivido juntos, ¿no? Vamos a una notaría y hacemos una declaración jurada inmediatamente donde tú indicas que sí has estado recibiendo, pero de forma de mano, porque en ese tiempo hemos vuelto a convivir o hemos vuelto a tener vida conyugal, ¿verdad? Si esa persona no te acepta, ya fuiste. Tienes que pagar los devengados. Lo que debió haber hecho la persona, la pregunta que justamente habíamos hecho hace un momento, es, ¿sabes qué, señor juez? Yo he venido a vivir en mi casa nuevamente y ahora le solicito la suspensión de la pensión de alimentos que usted me ha dado. ¿Por qué? Porque como yo ya vivo acá, yo ya no necesito depositar. Y le notifican a la otra parte para verificar si realmente eso sucede. Normalmente sí, dice, sí, señor juez, vive acá, empezamos de nuevo, vamos a darnos una oportunidad. ¡Pum! Y se suspende. Cuando se pelea, ya no va a poder sacar la liquidación de devengados, ¿verdad? Entonces, hasta ahí eso es lo que ustedes tienen que señalar o informar a sus clientes. ¿Qué es lo que tienen que hacer si A o B se llegan a reconciliar? O en este caso, si tú te reconcilias, perfecto. No tienes plata para ir a un abogado para solicitar la suspensión, listo. No dejes de depositar tu dinero igual a esa cuenta del Banco de la Nación. Usted ya verá, lo que yo les digo normalmente a mis clientes, usted ya verá si le quita o no le quito, le pide, ¿sabes qué? Devuelve, yo te deposito y tú me devuelves y yo doy para la casa. Lo usual y lo común, ¿no? Ya eso ya son astucias que con el tiempo con los abogados vas a ir aprendiendo. Esa es la primera parte. Como le digo, si esos llegan en los casos de que la persona llega a conciliar, la suspensión. Pero no llega a conciliar y vamos hablando ahora en el caso de que sigue procediendo el tema de la demanda de alimentos en el tema de la liquidación de devengados. Ok. La otra persona no tiene...
Sí, por supuesto. ¿Quién habla? No veo. Y, Shirley, en ese supuesto de la suspensión de la pensión de alimentos, termina cuando la señora, bueno, la demandante, informa nuevamente al juzgado de que ya no está con la pareja. Ya. Cuando ellos se separan, gracias, se me escapaba esa parte. Cuando ellos se separan, nuevamente, ¡pum! ¿Qué es lo que tiene que hacer la otra parte? Solicitar que se levante la suspensión de, de los alimentos y que corra de nuevo, ¿no? Va ahí con su abogado y le dice, ¿sabes qué, señor? Señor abogado, nosotros nos hemos reunido, sin embargo, él ha pedido la suspensión de los alimentos. ¿Cómo nos volvemos a separar? Solicito que se levante la suspensión de alimentos al juez y que el juez lógicamente va a verificar, que lo normal y lo usual es que sí los dan, ¡pum! E inmediatamente vuelve a correr, ¿no? El tema de la pensión de alimentos. ¿Hasta ahí está bien, Shirley? Sí, doctora. Perfecto, gracias por hacerme acordar, se me iba esa parte, ¿no? Y listo, y continúa el tema. Volvemos con el tema anterior. Sigue la liquidación de devengados. No tiene cómo probar cómo ha pagado durante el tiempo de su convivencia. O simplemente no le dio la gana de pagar, nunca han vuelto a convivir, pero se desentendió totalmente a pesar de que tenía una sentencia judicial, ¿verdad? Listo. Yo como abogada de la parte demandante digo, ok, no quiere pagar, no ha pagado, le he solicitado al juez que saque la liquidación de devengados y el juez a través del sistema del Poder Judicial que lo utilizan, que es el sistema de Interlec, pum, sacan y dicen, vamos poniendo un monto, ¿sí? Listo. El sistema de Interlec me ha dado como 5.600 soles de devengados. Esos 5.600 soles le informan a la otra parte. Si no tienen ninguna observación, quedan los 5.600 soles, ¿no? Pero si él tiene una observación y me dice, oiga, señor juez, un momentito. Yo sí he dado, acá tengo unos vouchers, pum, inmediatamente ingresa su escrito. Observo liquidación de devengados, pum. ¿Sabes qué, señor juez? Yo he pagado de tal mes y tal mes, de 3 meses. Quiero que se me dé cuenta la liquidación de devengados de esos 3 meses. ¿No? Si bien es cierto, no le he pagado en la cuenta, pero sí he demostrado que sí le he dado durante otra cuenta. Listo, perfecto. Situación que tú tienes que probar, sí. Pero lo usual y lo normal es que todo se dé a la cuenta del Banco de la Nación. En otra cuenta no. Por algo el juez te dice que tienes una sentencia y que en esa sentencia te indica a qué cuenta tú tienes que dar. Perfecto. Sigamos con el tema. Sigue la liquidación. Doctora. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una Buenas consulta. No sé si sea no sé. Lo que pasa es que a mi tío lo han demandado por el tema de alimentos. Entonces su abogado, le ha dicho que tiene que realizar como un descargo, o sea, presentar todas las boletas, no sé, de pago que ha realizado. De la liquidación de devengados. Ajá, justamente. No sé si es que esa tiene un periodo, o sea, cada cuánto tiempo se tendría que realizar ese descargo, o no sé, no sé si es que está plasmado en algún marco normativo o es que es decisión del mismo abogado de poder realizar ese descargo. Gracias. Ya, muy buena tu pregunta, muchas gracias. A ver, cuando a ti te dan sacan la liquidación de devengados, te corren traslado y te dicen, ¿sabes qué? La otra parte te está pidiendo 5.600 soles de devengados. Inmediatamente, si tú tienes cómo probar, lo haces. Lógicamente, el juez te dice, vamos poniendo Gumercindo. Señor Gumercindo, solicitas la liquidación de 5.600 soles, le corro traslado a usted de 3 días para hacer la observación. O sea, mejor dicho, el demandado tiene 3 días para observar su liquidación de devengados si tiene cómo probarlo. Dice, ¿sabes qué, señor juez? Dentro de esos 3 días que corre
al día siguiente de la notificación en los días hábiles. Si le han notificado un jueves, correría a partir del día viernes, ¿verdad? Y se paraliza sábado, domingo y el lunes continúa, lunes y martes. El martes está venciendo su observación de liquidación de devengados. ¿Me han entendido hasta ahí? Doctora, doctora, Vamos, sí, espérame un ratito, no te emociones. Espérame un ratito. En esos 3 días, si tú no logras hacer la observación, hay muchos jueces que a pesar que tú has ingresado después de 3 días, te dicen, sí, bueno, ¿sabes qué? Y le trasladan a la otra parte indicándole, la otra persona ha hecho su observación, por favor, informe usted si está de acuerdo. Si la otra parte no está de acuerdo, el juez evaluará y, lógicamente, va a dictar el tema de liquidación de devengados de acuerdo a su criterio y de lo que crea él, que va a ser conveniente para el menor y tanto para el demandado y el demandante, ¿ya? Pero normalmente, algunos no lo hacen de esos 3 días y el juez, algunos jueces, te dicen, ¿sabes qué? Pasó los 3 días de devengado, de observación, ya no me sirve, lo has hecho fuera de fecha y sigue normal el tema, el monto de la liquidación de devengados. ¿Qué es lo que recomendarías como abogado en ese caso? Dices, ok, perfecto, señor juez, no vamos a pagar nada, porque después de esa observación, ¿no? Que te dicen, no has observado dentro de los 3 días de plazo, te dan otros 3 días para que tú pagues absolutamente todo el monto. Si tú no pagas en esos 3 días, estás bajo apercibimiento de que se te aperturen por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿verdad? Cuando mis clientes vienen, a ver, antes de pasar esa parte, ¿me querías preguntar algo, estimada? Sí, lo que pasa es que, aló, hola, ¿me escucha? Lo que pasa es que a mi tío, bueno, él me dice que su abogado, ¿no? Le señala de que cada, por ejemplo, 6 meses, le dice, ¿sabes qué? Hay que realizar tu descargo, ¿ya? Entonces, o sea, no necesariamente cuando hay algún tipo de notificación para el tema de alguna observación que pueda haber, ¿no? ¿Tu descargo en qué forma? ¿En que decir, sabes qué, señor juez, si yo he pagado? Exactamente, yo he cumplido por tantas fechas, a tal fecha sí lo he cumplido, por lo tanto presento la documentación, ¿no? Entonces, por eso no sé si es que eso lo realiza por el tema de que quiere el pago, obviamente porque lo cobra mi tío sus honorarios, o no, o es que así se tendría que realizar, o es que necesariamente se tendría que esperar algún tipo de notificación por parte del Poder Judicial, ¿no? Para que te digas ahí hay algún monto que te ha faltado pagar y por lo tanto no, si tienes no sé, descargo, lo puedes presentar, ¿no? Entonces, eso va mi duda, si es que era por iniciativa propia del abogado o necesariamente se tendría que esperar algún tipo de notificación que tenga que realizar el Poder Judicial. Eso en el mundo de los abogados nosotros le llamamos viveza, ¿no? Pero antes de adelantar una asertiva respuesta a esa pregunta que me acabas de hacer, estimada, ¿le has mostrado alguna vez a tu tío el documento que ha ingresado supuestamente que cada 6 meses tiene que solicitar, informar al juez que sí está pagando? ¿Le ha mostrado algún documento que sí ha ingresado al Poder Judicial? Bueno, él me dice que no, ¿no? Que no lo ha realizado ningún, no lo ha mostrado, por eso, y mi tío, y a veces llega justamente una notificación del Poder Judicial y él ya no cuenta con los vouchers. Ya. A ver, vamos por partes, para que me entiendan. Cuando uno realiza la demanda de alimentos, el juez lo resuelve, ¿verdad? El juez al momento de resolver le indica a la señora que van a oficiar una cuenta en el Banco de la Nación. Acá en el Perú es en el Banco de la Nación, que es el Banco del Estado, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Ellos no mandan a aperturar cuentas en ningún otro banco. Siempre es en el Banco de la Nación.
Cuando el del Banco de la Nación te responde y te dice, ¿sabes qué? Usted nos ha pedido que aperturamos una cuenta a nombre de la señora María Esther Saavedra Mori, pum, con DNI tal, y el número de cuenta es tal. Ese número de cuenta inmediatamente le notifican al abogado de la otra parte y al demandado, y le dicen, ¿sabes qué? A esta cuenta tú tienes que depositar. No hay ningún problema si no guarda su voucher. No hay ningún problema. ¿Por qué te informo esto? Porque si la otra parte indica que no le ha estado pagando ninguna pensión, si esta persona no muestra el estado de cuenta de ahorros del Banco de la Nación, el estado que les acabo de mostrar hace un momento y que les voy a mostrar de nuevo, ¿no? Si no anexa este documento, no hay ningún problema. El juez lo puede solicitar y decir, ¿sabes qué, señor gerente del Banco de la Nación de la ciudad de Tarapoto, en este caso de Tarapoto, por favor, solicito que se haga el levantamiento secreto bancario y que me informe si se han depositado dinero a esta cuenta desde el mes de enero de 2018 a enero de 2020. ¡Pum! Inmediatamente el banco le va a mandar este reporte. Y va a decir, ¿sabes qué? Señor juez, aquí está. Usted va a ver qué es lo que hace con ese reporte. Y el señor juez va a ver, listo, ok, enero 400 y tantos, enero 300 y tantos, suma y resta. Y eso es lo que hace. Si la otra parte no hace una liquidación de devengados, lógicamente el proceso continúa a cero. No entiendo por qué tú nunca he visto hasta donde yo sé, por qué tú tienes que informar que cada 6 meses tú sí estás pagando. Si se supone que si tú pagas en esa cuenta del Banco de la Nación, es porque tú estás al día, ¿verdad? Ahora, a menos que te hagan devengados cada 6 meses y tú esa persona no ha estado pagando dentro de sus fechas, ¿verdad? Solamente él tiene que informar, supuestamente cada 6 meses, si la otra parte le solicita devengados cada 6 meses. Solamente sacan devengados cuando no estás pagando, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Ahora, ¿me entiendes ahora la situación rara que crees que convenientemente creo yo que no es la adecuada como le están haciendo? Ya, acá me preguntan. Doctora, disculpe, buenas noches. En el caso de que usted dijo que se tiene que abrir una cuenta en el Banco de la Nación, ¿tiene que ser exclusivamente en el Banco de la Nación? Claro. El Poder Judicial, el Banco Nacional de Reservas de las Monedas Nacionales es el Banco de la Nación. El Banco de la Nación es el Banco del Estado. No puede ser en ningún otro banco. A excepción, ojo, que no sea una demanda de alimentos y sea una conciliación extrajudicial. En la conciliación extrajudicial, o sea, antes de la demanda de alimentos, ahí tú sí puedes pedir que se aperture en el Banco de Nación o en cualquier otro banco y a través de esa cuenta tú tienes que pasar, ¿no? Claro, doctora, yo tengo un caso de que se ha hecho una conciliación, ¿ya? En la cual se ha abierto una cuenta en otra entidad, otro banco, ¿ya? En la cual la persona ha pedido un pago más, ¿cómo se le dice? O sea, para aumentar más. ¿Aumento de alimentos? Hola. No sé cómo le dicen, para pedir un poco mejor. Aumento de alimentos, ¿cierto? Aumento. Ya. Cuando hacen el aumento de alimentos, igual el juez te manda apertura. Ya se va ¿no? El juez acepta, pues, ¿no? Claro. Claro, acepta, pero normal, el juez ahí no hay impuestos si necesita una cuenta en el Banco de la Nación, ¿no? Parece que no lo he visto en esa parte. Lo que debería de hacer es que normalmente
¿Por qué se manda a hacer en el Banco de la Nación? Cuando no pagan la otra parte y mandan a sacar el reporte de ahorro de monedas nacionales a esa cuenta, los que saben, los que trabajan en el Banco de la Nación saben que es precisamente por temas de alimentos y lo envían. O el abogado todos los meses recibe su oficio y de una vez remite con sus cargos. Si piden otro banco, va a ser más complicado y va a decir, oye, pero ¿por qué tú me pides este reporte? Lo que normalmente sucede cuando hablamos en juzgados de investigaciones preparatorias o en juzgados penales es cuando de repente has cometido otro delito y tú tienes que decir, ¿sabes qué? Se le está aperturando el delito por, digamos, lavado de activos. Por favor, necesito secreto bancario de esto. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? ¿Por qué sí podría tener que ser sí o sí en un banco que es de la nación, en este Banco del Perú, y no en otras cuentas? Para evitar todo ese proceso y ese enrollo, los del Banco de la Nación saben que tienen que responder al Poder Judicial por el tema de los alimentos. Si ellos no responden, justamente cuando yo veía acá una pregunta, ¿qué pasaría si el banco se niega a dar la cuenta de la otra parte? ¿Cómo se hace el devengado? Listo. Se les denuncia por desobediencia a la autoridad. El abogado, Cuco, no nos pasan todavía el cuenta, no nos quieren abrir. ¿Pero por qué no te van a abrir? ¿No? Tú tienen que informar por qué motivo. Ah, ok, no quieres abrir, desobediencia por la autoridad. Y sí o sí te van a abrir, no es que no, ¿no? Claro, no se puede negar a un mandato judicial, dice Edgar Martín. Sebastián Vázquez dice, doctora, buenas noches. ¿Cómo se actúa una demanda de aumento de pensión de alimentos cuando se conoce que... me copió 3 veces, creo. Cuando se conoce que el demandado evita tener trabajo conocido a fin de que no se le aumente la pensión, es un problema que afecta el interés superior del niño. En ese caso, cuando no tiene trabajo conocido, el juez tiene que medir la capacidad de esa persona para poder trabajar. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver si está con todas sus extremidades completas. Vocaliza bien, hace una buena relación, mejor dicho, hace una muy buena conversación, una interrelacional y dice, ok, tú no tienes ningún problema. Te puedes sacar el miércoles, la otra parte, ha demostrado que los gastos del niño se han aumentado y que lo que tú le dabas no es suficiente. Y por lo tanto, como yo veo que tú sí eres una persona con capacidad física, activada, normal, íntegra, te la voy a subir. Lógicamente no tiene que ser abusiva. Otra cosa es lo abusivo, ¿no? Y ahí sería la apelación. Lo que te indica el Código Civil es que tiene que estar con todas sus facultades y que esa persona tiene que recibir, o que el menor tiene que recibir sí o sí lo que le corresponde, los derechos de alimentos, ¿verdad? ¿Hasta ahí alguna otra consulta más? Para seguir con el tema del proceso. Dígame. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al caso mencionado anteriormente de que el abogado le decía que cada 6 meses tenía que informar, de repente se refiere al escrito de consignación de los depósitos judiciales de las pensiones que viene pasando el demandado, es decir, informar al juzgado de que viene cancelando y anexar los vouchers de los pagos. De repente se refiere a eso, ¿no? Para que el juez los anexe en el expediente. Sí, pero la consignación de depósitos judiciales solamente se solicita cuando supuestamente la otra persona no ha estado pasando la pensión de alimentos y se hace la liquidación de devengados. No es que al Poder Judicial tú le vas a hacer trabajar cada 6 meses para informarle, señora, sí te lo ha pagado. Y la otra señora te va a decir, sí lo he visto en mi cuenta, ¿no? Entonces, ¿ves la diferencia cuando hay una consignación de depósito judicial en un pedido de liquidación de devengados? ¿Me dejo entender? Entonces no sería necesario siempre presentar los vouchers que se cancelan, sino que ya se registraría más adelante ya en una posible liquidación. ¿Por qué vas a presentar si se supone que tú depositas a la cuenta que el juez te ha informado que tienes que depositar? Si tú no pagas, si muestras o no muestras los vouchers, el juez igual tiene acceso a los reportes del Banco de la Nación que va a pedir por oficio y que le va a remitir el Banco de la Nación, y ahí se van a dar cuenta que pago o no.
Y normalmente solamente se pide el reporte solamente cuando solicitan la liquidación de devengados. Si tú no solicitas la liquidación de devengados, ¿por qué tú vas a reportar cada 6 meses? ¿Me dejo entender? ¿No? O sea, es una situación rara. Y vuelvo a recalcar, solamente se consigna cuando te piden la consignación de depósitos judiciales, a excepción, qué sé yo, que el banco pues pueda estar de huelga y tú no puedas, como el banco no sabes que no te va a responder un buen tiempo, el tema de el reporte de cuenta del Banco de la Nación, dices, no, señor juez, aquí están los vouchers. Ellos también entienden, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Ya, doctora. Doctora, otra consulta. Bueno, con respecto a la suspensión, como usted lo había mencionado, que es cuando, bueno, ambas personas, los esposos o convivientes, se amistan, tendría que pedir la suspensión. Y lo mismo sucedería cuando si el menor ya vive con el demandado, es decir, por un cierto periodo de tiempo, de repente, no sé, en vacaciones, por ejemplo, ¿no? El menor entra en vacaciones, enero, febrero, marzo, por ejemplo, y por previo acuerdo deciden de que por ese periodo vacacional pase al favor del, viva con el padre, entonces también se solicitaría la suspensión. Por supuesto, también lo puedes solicitar. Hay padres que en acuerdos dicen, cada 6 meses va a ir a vivir contigo y cada 6 meses conmigo, ¿no? Entonces, eso normalmente sucede en las conciliaciones extrajudiciales y cuando ya es un proceso judicial, el juez lógicamente no va a permitir eso de las partes, pero si uno dice, pero yo creo que en vacaciones esté conmigo, en vacaciones solicitas tu suspensión de pensión de alimentos. Y cuando se va de nuevo con la otra parte, ¡pum!, no se tiene que quedar y solicitar de nuevo que se levante la pensión de alimentos. Exacto. Doctora, solamente sería la suspensión, es decir, la otra pareja no tendría que darle más bien a él los alimentos porque el otro padre se encontraría a cargo. Por supuesto. Si la otra persona desea que se le pase, tuviera que empezar un proceso de alimentos e informar y decir que en las fechas que tiene que pasar, que el niño va a estar solamente por tales fechas a tales fechas todos los años, que le pase la pensión de alimentos, el juez lo puede considerar. No hay ningún inconveniente. O sea, sería un nuevo proceso solicitando los alimentos por ese periodo de tiempo nomás. Así es. Así es. Pero, por ejemplo, mayormente una demanda de alimentos mayormente demora. Y si solamente es por vacaciones, a veces que son 2 meses, hasta que se admita ya se acabó ya las vacaciones y vuelve todo a la normalidad. ¿Cómo sería ahí en ese aspecto? Metes tu amparo, pues. ¿No? ¿Qué tal mi respuesta? ¿Tengo o no tengo razón? Es igual que cuando no te dejas, tú quieres salir con tu menor hijo del país y la otra parte no te quiero firmar, listo, solicito el permiso al juez con un amparo. Con amparo porque sé que me va a responder con la mayor urgencia posible y sin amparo me va a responder después de 2 o 3 meses por las cargas laborales que existen. Y entonces yo voy a estar regresando de viaje con mi hijo, ¿no? Me logres entender hasta ahí la diferencia, ¿verdad? Eso también es un tema muy bonito que esperemos que en otra oportunidad le toquemos más amplio. Porque si le toca ese tema, vamos a ir por el otro lado. Pero antes de irme por el otro lado, quiero continuar con el tema del proceso de la omisión a la asistencia familiar. ¿Alguien más tiene alguna consultita? Doctora, buenas noches. Tenemos 2 preguntas por audio que han levantado la mano, Walter y James. Pero, doctora, también ya nos quedan 10 minutos para culminar la clase. Siempre nos hemos pasado, creo que a 2 horas con usted siempre. Sí, no hay problema. Me encantan que sean así furtivos y preguntones. Sí, me encanta. A ver, vamos corriendo. De una vez, consulta, estimada. Doctora, buenas noches. Sí, ¿qué pasaría en el caso de repente que no se enferma pues del COVID y sabemos que pues esta enfermedad pues este virus afecta, ¿no? Y es un gasto tremendo, ¿no? Entonces el padre deja de depositar. Y entonces en este caso ¿cómo se puede amparar para que él pueda defenderse que no pudo depositar por el motivo de su enfermedad? ¿O cómo se solucionaría, ¿no? En este caso. Ha sucedido mucho,
¿no? De esa situación. Que es lo normal y lo usual es que eso no lo resuelve el juez del juzgado de familia, lo resuelve el juez penal. O también lo puedes resolver en la fiscalía. A ese punto vamos cuando no pasan en un tiempo determinado, cuáles serían las opciones relevantes en este caso de cómo poder pasar después la pensión de alimentos. Ahorita vamos por ese tema, pero sin embargo una muy buena opción es también solicitar la reducción de alimentos, ¿verdad? Que digamos por capacidad, por el tema de la enfermedad, no tienen las mismas capacidades físicas que para trabajar como antes y por lo tanto le han despedido de algún trabajo, etcétera. Ya sería esa persona quien tuviera que indicar cuáles serían sus motivos. Pero ahorita vamos con ese tema de que qué pasaría si no ha pagado durante todo ese tiempo y lógicamente no ha tenido en ese momento, pero sí lo puede pagar después. Vamos por esa parte. Doctora, una preguntita más. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos por esa parte. Sí. ¿Qué pasa? Disculpe. Hola. ¿Para hacer el depósito siempre es en el Banco de la Nación o se puede hacer también mediante la gente? Lógicamente la gente va a llegar el dinero a la cuenta del Banco de la Nación, ¿no? O sea, tú puedes depositar en cualquier agente. Igual le va a llegar a la cuenta del Banco de la Nación, ¿verdad? Sí, es cierto. Ok, gracias. Okay. Doctora, buenas noches. Sí, te escucho. Bien, doctora, gracias. Mi consulta va respecto a lo que es en el tema de alimentos, la necesidad y la posibilidad, ¿no? Se habla de que la pensión se asigna de acuerdo a la necesidad que tiene el menor y la posibilidad que tiene el demandado de proveerla. En este caso, hay ocasiones en las que la madre, por así decirlo, extiende el requerimiento económico que necesita el menor. Por ejemplo, yo he visto casos en el que la madre, que no es de un ámbito socioeconómico alto, el padre, que no es de un ámbito socioeconómico alto, la madre, a fin de establecer una pensión muy alta, recurre ante un, por así decirlo, prestamista, consigue una cantidad de dinero y matricula a su menor hijo en uno de los colegios más costosos de la ciudad, con sumas exorbitantes. El padre a las justas podría ganar poco más que una remuneración mínima vital y sin embargo la madre ocupa eso nomás con la pensión, sin contar la vestimenta, la alimentación, cuidados, a veces inclusive les meten en talleres. No, una interesante forma tal vez a veces de ocasionar un daño o buscar una pensión. Los abogados lo utilizan, ¿ah? En efecto. Que normalmente... Entonces, en estos casos, doctora, ¿cuál es la forma idónea que podría cuestionar el padre y decir, no, sabe qué, señor juez, se está viendo un tipo de manipulación? Porque es muy, claro, Milward, como comenta, a veces es importante la educación, pero en estos casos se está manipulando. Es decir, solamente se busca darle la mayor, vamos a decir, sanción económica, ¿no? Que pague hasta lo último, los 60%, y tal vez incluso un poco más. En esos casos, ¿cómo debería abordar el demandado para que sea más justo y no se den por este tipo de pensiones abusivas? Perfecto. Para no alargar mucho el tema y terminar con el tema anterior, te toco lo siguiente. Sucede en la vida real, en los casos, en casuísticas, el tema de los abogados, que te dicen y te piden, y admito que también lo he hecho en muchas oportunidades, te piden las boletas más altas para que tú puedas demostrar que supuestamente los gastos han incrementado, ¿no? Ahí entra el principio de Iura non fit curia, el juez conoce el derecho, ¿verdad? El juez, bajo ese criterio de que conoce el derecho, y lógicamente con la defensa de los abogados, se van a interponer en ese tema de que, oye, pero qué raro, tú no tienes capacidad económica, la otra persona tampoco, ¿y de dónde sacó ese dinero? Se supone, entonces tú sí tienes capacidad económica, entonces no le dan la pensión tan alto para la otra persona, y pum, la otra persona se va a tener que comer todo el gasto, ¿verdad? Eso ya van a ser astucias el tema de los abogados en esas situaciones, y también el criterio de cómo el juez se maneja el derecho y la importancia de saber verificar realmente los medios probatorios y decir, ¿sabes qué? Sí. Otra cosa muy distinta sería que cuando se separan, ¿verdad? Ambos tenían cierta posición económica y cuando se separan, va
bajan la capacidad económica de la vida del menor. Entonces dicen, ¿sabes qué, señor juez? Desde que nos hemos separado, ha bajado la calidad de vida de mi menor hijo y por lo tanto solicito que se mantenga la calidad de vida pasándome cierta cantidad de pensión, digamos 1.200 soles. Con esos 1.200 soles voy a mantener la capacidad económica y de vida de mi hijo alta y estable como siempre para que no le perjudique nuestro divorcio, ¿verdad? Es ahí la diferencia. Tuviéramos que ver los distintos casos en que suceden eso. ¿Sí? ¿Lo entendiste, verdad? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, perfecto. Carolina, plantea su pregunta, por favor. A ver, Carolina. Sí, doctora, en este caso, si el demandado no tuviera para pagar los devengados, en este caso podríamos hacer ejemplo 10.000, ¿se podría embargar sus bienes? Espéreme, a esa parte íbamos, pero con las preguntas que me han bombardeado no hemos podido llegar antes de terminar, porque el doctor ahorita me dice que ya acabamos. Mira, ¿qué pasa en ese tema? Pues dicen, estábamos en el caso, en el tema, el ejemplo principal de los 5.600 soles, ¿verdad? Y el juez se da los 3 días para que tú pagues. Muchos de nosotros, y me cuento, ¿quién puede sacar en 3 días 5.000 soles si el banco no te quiere prestar para que tú puedas pagar los devengados de alimentos, ¿verdad? Como abogado, yo normalmente recomiendo, ok, señor, viene y dice, no, doctora, no tengo cómo pagar, por favor, ayúdeme, no me quiero ir a la cárcel. Ok, vamos a esperar que la otra parte actúe, que su abogado ingrese un escrito solicitando que remitan el expediente judicial y lo remitan a la fiscalía para que lo aperturen por el delito de omisión a la asistencia familiar. Cuando el expediente llega a la fiscalía para que le aperturen por el delito de omisión a la asistencia familiar, les digo, nosotros nos vamos a ir a dar la declaración, la otra parte también. Sin embargo, al momento de acogernos al principio de oportunidad, yo voy a solicitar al señor fiscal, es la primera vez que mi patrocinado no ha estado pagando, sin embargo, porque, qué sé yo, se enfermó en esos meses, ha perdido su trabajo por el tiempo de la pandemia, etcétera. Solicito acogerme a un principio de oportunidad. ¿Qué es lo que te dice el Código Civil? Junto con el Código Penal, que máximo ese monto tú lo puedes dividir en 9 pagos. Mejor dicho, máximo en 9 cuotas tú puedes pagar ese monto. Ahora, hay que tener en cuenta y consideración si la otra parte también acepta, ¿no? Y si ella dice, no, señor fiscal, 9 meses que me pague los devengados de los 5.000, a mí me parece mucho. Que sean, por favor, en 6. Conversas, negocias con el fiscal, e inmediatamente se levanta el acta de principio de oportunidad y te indican de que en los 6 meses tú tienes que pagar los montos. Y aparte de toda la liquidación, te hacen pagar una reparación civil. Eso también va a depender del criterio del fiscal, que normalmente como máximo es el 10% del monto total de la deuda. ¿Hasta ahí claro? Sí, doctora. Excelente. ¿Qué es lo usual y lo normal que nosotros los abogados litigantes utilizamos cuando nuestros clientes no tienen la capacidad económica para pagar? Ahora, ¿qué pasa si, digamos, de esos 6 meses que le han dado en cuotas que tenía que pagar, solamente paga 3 meses y no paga los otros 3 meses? ¿No? ¿Qué hace el fiscal? O perdón, en este caso, el abogado de la otra parte le dice al fiscal, ¿sabes qué, señor fiscal? Él no ha cumplido con su palabra, no ha respetado el acta del principio de oportunidad y la oportunidad que le ha dado el Estado para que pague su deuda. Solicito que se incoe proceso inmediato. El fiscal inmediatamente, algunos, no todos, le dicen, oye, le hace acordar mediante una providencia, tienes una deuda, te solicito que pagues en tantas horas o en tantos días. En términos de 3 días, si no pagas, te incoamos proceso inmediato. Otros fiscales te incoan de frente el proceso inmediato. ¿Qué quiere decir? Pum, pum, señor juez penal, acá tengo a un deudor que no ha cumplido con su palabra, ha afectado el interés menor del niño, en este caso del niño adolescente o de la persona quien está recibiendo la pensión de alimentos y no ha estado cumpliendo.
Solicito, por lo tanto, su judicatura, que incoemos proceso inmediato. Algunos piden, dependiendo, eso ya es criterio de la Fiscalía y cómo utilizan los términos matemáticos, te dicen, como es la primera vez que tú no has cumplido con el tema de que tienes que pagar la pensión de alimentos en cuotas, vamos pidiéndote 1 año de suspendida y tanto de reparación civil. Pero si es tu segunda y máxima que te dan en la Fiscalía, tu principio de oportunidad, tu tercer principio de oportunidad, inmediatamente, ¿sabes qué, señor juez? Esa persona tiene antecedentes, ya hemos llegado a 2 principios de oportunidades, este ya es su 4º pedido de liquidación de devengados, solicito por favor 2 años de pena efectiva de cárcel e inmediatamente una pena de reparación civil por la parte afectada de la demandante, en este caso que es la representante del menor, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Ahí es donde se asustan los deudores y dicen, no, yo no quiero ir a la cárcel. Pero otros abogados y también en la mayoría de los juzgados nacionales, ya ok, señor juez, no hemos pagado esas cuotas, pero le solicitamos por favor una última oportunidad, nos acogemos a una conclusión anticipada, la conclusión anticipada, en ese caso después de los juicios, por favor, una última oportunidad, y dice que nos dé 2 meses para pagar. No pagas en esos 2 meses, inmediatamente el juez revoca y te ingresa a un penal. Pero si pagas en esos 2 meses, con tu reparación civil aparte, muere el proceso de los devengados. ¿Entienden hasta dónde pueden llegar un proceso de devengados? Y cómo es que cuando hay personas que ingresan a un penal por el delito de omisión en la asistencia familiar, no vayan a decir, pobrecito, no ha pagado. No, le han dado oportunidad para que pague varias veces y aún así no les ha cumplido, ¿verdad? De mi parte, hasta este momento creo yo que hemos llegado a la parte de conclusión final, que es la más importante, de cómo se varía el tema el tema de la liquidación de devengados hasta la parte judicial penal, ¿no? Doctor Clinton, de repente me he pasado un poquito más. No, doctora, todo a tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a tener un curso más especializado en Derecho y Familia todo un mes, dedicado para abordar la materia de familia a profundidad. Estos cursos, talleres, nos han permitido para dar una introducción a lo que va a ser los cursos que en adelante se van a desarrollar en las diferentes materias que se han desarrollado más a profundidad, tanto en el ámbito penal, civil, constitucional, en la cual me imagino que ya los compañeros van a elegir una rama en la cual se van a especializar o una rama en la cual quieren reforzar. Gracias, doctora Barenca, Patricia, por siempre apoyarme en causas académicas y siempre estar a disposición de la comunidad jurídica. No creo que sea la última que nos vayamos a ver, porque hay muchísimo repertorio en todo el año 2021 en la cual vamos a trabajar en las diferentes instituciones. Muchas gracias, doctora. De repente, unas últimas palabras de reflexión para nosotros que estamos empezando. Encantada, doctor. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted por la invitación, siempre gustosa y participativa en este tipo de diplomados y cursos. Me siento cómoda con los alumnos que hasta el momento nos ha tocado, ¿no? Entonces, les agradezco una vez más y acuérdense que la experiencia y el estudio hacen al estudiante y al abogado. No dejen de estudiar, nunca dejen de especializarse. El tema de que, por ejemplo, todos dicen, oye, tienes 25 años, ¿cómo es que has logrado tanta experiencia en tan poco tiempo? Si recién hace 2 años acabo de terminar y al toque me he graduado, sacado mi bachiller, título, al toque la maestría y así mismo me iba a especializar en Lima, sacándome el ancho, estudiando las especializaciones, que desde Lima me jalaban de otros lados para dictar cursos a los alumnos, México, Colombia y entre otros lados, es justamente porque desde el segundo ciclo me he preocupado por prepararme, trabajando tanto como instituciones públicas y privadas. He trabajado tanto en la Fiscalía, en el Poder Judicial, y eso hace que ahora, cuando los estudiantes yo veo y digan, pucha, ¿por qué ese estudiante se queda todavía esperando que lleguen sus últimos ciclos para hacer sus prácticas? Lo que les recomiendo es, sáquense el ancho desde los primeros ciclos.
Porque cuando tú saques tu título y no tengas la oportunidad de estar en una institución pública, tu experiencia como practicante te va a servir, o como trabajador dentro, aún siendo estudiante, te va a servir mucho. Ahí es donde empieza la verdadera acción de la vida en el campo del abogado. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, doctora Barenca Patricia. Agradecerle a todos los que gustan. Pueden activar el audio para despedirse de la doctora. Vamos a cortar la sala en 30 segundos.